Entonces, un poco ya continuando el tema que inició el doctor Uvilla, referente a este efecto de los metales, yo les voy a hablar un poco más sobre el efecto de otros tipos de metales que podemos encontrar en la boca. Esta parte va a ser como un poco más centrada en lo odontológico, para un poco entender qué es lo que puede estar pasando en la boca, qué otros tipos de metales, ¿cierto? Estamos bien acostumbrados, a ver, los que nos movemos dentro de este círculo, que nos interesamos más por la salud integrativa, estamos un poco más atentos y buscando en qué otras medidas puedo tomar para mejorar mi salud, cuál es el origen real, el origen verdadero de todas nuestros desequilibrios en salud. Y ahí es donde empezamos a mirar la boca. Entonces estamos un poco acostumbrados últimamente a escuchar sobre el mercurio, y ya vimos con la presentación del doctor Villa que efectivamente el mercurio tiene un enorme impacto, no solamente en nuestra salud, sino también en el medio ambiente. Pero acá también les voy a mostrar otro tipo de restauraciones que podemos encontrar en la boca y que pueden estar jugándonos una mala pasada, ¿sí? Entonces, quiero que empecemos a familiarizarnos con el tema de lo que es la biocompatibilidad, que quiere decir que los materiales que nosotros usamos en medicina, en salud, no solo en odontología, sino en todo tipo de ámbito de salud, tienen que ser capaces de desempeñar sus funciones sin inducir ningún tipo de daño, ningún efecto nocivo, sistémico, local, de manera que los tejidos, las células y todas las estructuras se beneficien realmente de estar en contacto con este dispositivo artificial, para cumplir de esa manera su terapia. Entonces, acá aparecen dos conceptos clave. Es que el biomaterial, es decir, en este caso un diente, una prótesis, y ahí estamos hablando, por ejemplo, incluso prótesis de cadera u otro tipo de adminículo, hay que tener en consideración cuál es el tipo de reacción tisular que va a estar provocando, y hay que tener en consideración cómo es que ese material se va a estar degradando, cómo se va a estar disolviendo, porque estos dos conceptos juntos son lo que determina si el material tiene un efecto nocivo para nuestras células, para nuestro cuerpo o no. Y en general se asume que si el material se encuentra en el mercado, entonces es seguro, pero vamos a ver que no siempre es así. En el caso de lo que es odontología, hay dos sistemas responsables de certificar la biocompatibilidad. Uno se codifica como ISO y otro como ANSI o ADA. Y lamentablemente acá, curioso, es que estos sistemas no exigen a las distintas entidades que realicen pruebas de calidad a los materiales nuevos para poder ser certificados y poder ser vendidos y poder ser utilizados, lo que pareciera ser contraproducente. Es decir, estas entidades están ahí justamente para velar por la certificación y por la calidad y por la biocompatibilidad del material, y sin embargo no se exigen pruebas. Habitualmente se hacen algunos estudios con cultivos de células, es decir, en el laboratorio se hacen crecer células y luego se exponen a los materiales que se están probando para observar cómo es que esa célula responde. Veremos si la célula tiene alguna reacción nociva, inflamatoria, si es que la célula muere o no, o si es que idealmente no produjera ningún efecto. Luego vienen experimentos que se hacen con animales, a los cuales se les somete, se les expone a los distintos tipos de materiales. Y finalmente, la prueba más deseada que quisiéramos tener son los experimentos en seres humanos. Obviamente, para llegar a hacer un experimento en ser humano, tiene que haber pasado por todas las otras etapas. Y la verdad es que experimentos en seres humanos son muy, pero muy pocos. Por un lado, son éticamente cuestionables, tienen que haber pasado todos los otros pasos y procesos por los cuales hace un proceso mucho más largo y mucho más costoso, de manera que la gran mayoría de las entidades terminan básicamente rigiéndose
por los otros estándares, es decir, por experimentos en cultivos en laboratorio y por pruebas en animales. ¿Ok? Lo que hace finalmente también cuestionable el concepto de la biocompatibilidad. Y tal como mencionó el doctor Uvilla, aquí enlazando los dos temas, estamos tremendamente expuestos a distintas fuentes de metales pesados. Acá vemos distintas imágenes de dónde es que nosotros tenemos exposición en nuestro ambiente, ¿cierto? Pero también lo tenemos directamente de la comida que se cultiva en el suelo, del agua, de todo este reciclaje, todo este ciclo que tiene el agua y los distintos elementos con distintas fuentes de exposición de metales pesados que terminan finalmente en nuestro plato de comida, en el aire que respiramos y en el agua que tomamos. En los productos de cosmética y estética que vamos a estar utilizando en nuestra casa, en joyería, ¿sí? La plata particularmente, presenta una altísima absorción transtérmica. Por supuesto, el tabaquismo es una tremenda fuente de contaminación y de exposición al cadmio. Y, como ya les habló el doctor Uvilla, por supuesto, metales como el mercurio que encontramos en amalgamas dentales. ¿Cuál es el gran tema? ¿Cuál es el gran problema con esta exposición a metales pesados? Un poco ya les habló el doctor Uvilla también, así que como un resumen, son materiales, son elementos químicos que son muy afines a los tejidos ricos en grasa, es decir, se van a ir a pegar a todas esas células que son ricas en grasa, tejido, como por ejemplo el sistema nervioso, como nuestras glándulas endocrinas, tiroides, páncreas, como incluso el tejido adiposo cuando hay algo de sobrepeso, que si bien es cierto, muchos quisieran reducir acumulación de grasa corporal, la verdad es que ese tejido de grasa adiposa es una reserva energética necesaria para nuestro cuerpo y también es una manera de cómo nuestro cuerpo se va a estar defendiendo de la presencia de muchos agresores a través de toxinas y otros xenobióticos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a estar acumulando ciertas toxinas en esos tejidos, de manera que no están expuestas al resto del cuerpo, a la circulación sanguínea y a otros tejidos mucho más nobles, sino que de alguna manera quedan aislados en el tejido adiposo, en la grasa corporal. De ahí viene también la lógica de que cuando una persona realiza grandes bajas de peso o cuando comienza un proceso de desintoxicación, puede pasar una etapa de reagudización del proceso porque todas estas toxinas vuelven a estar disponibles en la circulación sanguínea, ¿sí? Y así es como metales pesados pueden estar quedando atrapados también en estos tejidos ricos en grasa. Son capaces de atravesar todas las membranas de la célula y ahí también es que llegan a estructuras mucho más profundas y llegan a diversos tipos de tejido. Y como dijo el doctor Villa, se unen, se pegan a aminoácidos, a proteínas, sobre todo las que son ricas en azufre, como por ejemplo todas las que forman parte de nuestro sistema antioxidante. Entonces, de alguna manera entendemos que los metales pesados reducen nuestra capacidad antioxidante y también van a estar provocando mayor oxidación. ¿Ok? Todo esto hace que su clearance sea complejo. El clearance tiene que ver con la capacidad de nuestro cuerpo de desintoxicar, de eliminar esta toxina a través de los distintos órganos, ¿sí? Esto requiere que entender, por ejemplo, que en el momento en que se retiran restauraciones de amalgama, ahí recién comienza un largo proceso de desintoxicación de los metales pesados que están atrapados. No es que en ese momento ya quedé libre de metal pesado, no, en ese momento recién perdí una gran fuente de toxicidad de metales pesados. ¿Sí? Esto es un poco lo que ya les mencioné. El estrés oxidativo es una de las principales formas como estos metales están produciendo daño en nuestro cuerpo. Al igual que ya les habló el doctor Uvilla, modifican las proteínas. Entonces, ahora las proteínas de mi cuerpo, estos andamiajes, estos como ladrillos que forman nuestro cuerpo, que antes eran reconocidos como propios, ahora comienzan a ser estructuras ajenas y por eso es que están tan relacionados con enfermedades autoinmunes. Muchos otros mecanismos, pero oxidación lipídica, estrés, oxidación de proteínas, inflamación en general. ¿Y qué tipos de metales son entonces? ¿Qué otros tipos de metales son los que podemos tener presentes en boca? Primero entender que en odontología
desde siempre, es decir, desde hace por lo menos 150 años o más, se han usado aleaciones metálicas. Es decir, es una combinación de distintos tipos de metales fundidos, ¿ok? Porque ahí vamos ganando ciertas propiedades en los metales, ciertos beneficios, pero también eso hace difícil predecir la biocompatibilidad, porque cualquier elemento va a poder ser liberado, algunos más, algunos menos, y tener distintos efectos sobre los tejidos. Acá lo que sí es un concepto clave, la corrosión. Los metales se corroen. En realidad, todos los materiales que existen se van a corroer. Y esto va a hacer que liberen partículas en el medio que los contiene. Y si estamos hablando de metales en boca, estamos diciendo que la corrosión de un metal, la oxidación, por tener un concepto un poco más conocido, esa corrosión va a estar liberando partículas de este metal a la boca, a los tejidos, a la saliva, y estos van a estar siendo captados e ingeridos por nuestros tejidos. Otro concepto, acá también es el galvanismo, que es literalmente, acá estamos hablando de corrientes eléctricas. ¿Por qué? Si yo tengo en la boca, y acá quiero que entiendan un poquito este dibujo, este esquema, o sea, acá en el centro vemos, por ejemplo, un diente en la parte superior que va a morder con un diente abajo. Y imaginemos que estos dos dientes están hechos, reconstruidos con elementos metálicos. Resulta que, ya sea que el diente, estos dos dientes, toquen unos con otros, o bien por estar en contacto gracias a la saliva, se van a producir literalmente una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque las propiedades químicas de los metales, de distintos tipos de metales, hacen que haya lo que se llama una diferencia de potencial eléctrico, que literalmente cuando entran en contacto se produce como un chispazo, como una corriente eléctrica, tal cual. ¿Y qué es lo que está produciendo esto? Acelera la corrosión y daña a las células de los tejidos que están aledaños, inmediatamente cerca. La encía, la mucosa, la lengua, todo esto se ve influenciado, e incluso el nervio en el interior del diente. Muchos pacientes ahí de repente pueden llegar contando que sus tapaduras metálicas tal vez no les duelen, pero en el momento que muerden un cuchillo, muerden una cuchara o se tocan con un tenedor, sienten como un golpe eléctrico. Eso es un galvanismo y eso es altamente dañino para esas células. ¿Ok? Entonces, teniendo en mente esta corrosión de los metales y el galvanismo que pueden producir los metales en boca, hay muchos problemas clásicos que, a ver, esto no es exclusivo de la odontología biológica, que cuando hablamos nosotros, el doctor Uvilla y yo y otros, cuando hablamos de odontología biológica, estamos hablando de un concepto de avanzada, de un concepto que se sale de lo convencional. Bien, pues estos problemas clásicos asociados a la corrosión y el galvanismo no son exclusivos de la odontología biológica. Esto lo sabe todo dentista. Los metales pesados en boca pueden producir galvanismo y corrosión, y eso puede producir dolor, como se ve en esta primera imagen, puede producir la misma corrosión y oxidación del metal en boca, e incluso reacciones en los tejidos, como vemos en estas imágenes abajo, reacciones que podríamos llamar ya de tipo liquenoides, como esas manchas blancas en el interior de la mejilla, en la lengua. Vemos acá, fíjense, lo que se llama una lengua geográfica en el lado, en la imagen de la izquierda, y una lengua fisurada en la imagen de la derecha. También muy asociado. ¿Es esta la única causa de estas lesiones? No, pero sí se ha visto asociado con la presencia de metales pesados. Y fíjense acá en esta otra imagen. Estos son dientes que han sido reconstruidos en la imagen de la derecha y de la izquierda, misma imagen, pero es decir, mismo tipo de reconstrucción, pero uno por dentro y otro por fuera. Esto es un puente, es decir, una estructura que reemplaza varios dientes unidos. Está hecho con metal y que está recubierto con porcelana, con cerámica, y observen el cambio de color de la mucosa. Es decir, esa encía debería ser rosada, rosada claro. Eso es el color de una encía sana. Y sin embargo, acá la estamos viendo ennegrecida, gris. ¿Y esto por qué?
Acá, a ver, la única forma de saber con certeza qué está pasando ahí es haciendo una biopsia, es decir, cortando ese tejido y mirándolo en microscopio. Sin embargo, claramente acá hay una reacción en relación a esas restauraciones y por supuesto que puede ser consecuencia de la corrosión de metales pesados. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipos de aleaciones son las que utilizamos más en odontología? Una de las más clásicas siempre ha sido el oro, y en general se habla de que el oro es un material noble, de muy buena biocompatibilidad, de muy buenas propiedades mecánicas también, y que incluso, como se ha hablado, de una cierta inmunidad a la corrosión, ¿ok? Pero a esto acá hay algo controversial porque sí hay estudios que muestran que en un ambiente rico en cloruro, rico en sales, en minerales, sí es posible que haya corrosión, y la saliva es uno de esos medios que los contiene. ¿Ok? Entonces ya sabemos que las supuestas inmunidades de la corrosión del oro no están así. ¿Ok? Una de las aleaciones que más vamos a ver en odontología, si es que no la más utilizada, es la de cromo con cobalto y otros elementos como el tungsteno. Esto se utiliza en prótesis fija, prótesis removible, para reemplazar un diente, varios dientes o dientes completos con las plaquitas metálicas que utilizan gancho. Entonces, se hacen combinaciones de cobalto con cromo, tungsteno para lograr mayor resistencia a la corrosión. Sí, eso es uno de los objetivos, ¿ok? Incluso se ha visto que esta combinación las hace más resistentes a la corrosión galvánica, incluso más resistentes que el acero inoxidable, lo que es bastante beneficioso. Sin embargo, se puede desgastar este material y eso va a llevar a que libere partículas de cromo, de cobalto y de níquel en la boca, con el medio bucal en saliva. Y se ha visto que el níquel, berilio y otros tipos de elementos tienen una tendencia a ser liberados constantemente. De hecho, el níquel es uno de los elementos con la mayor tendencia de producir reacciones alérgicas y citotoxicidad, que por lejos es uno de los más citotóxicos que existe. Y distintos experimentos muestran que el cromo, el cobre, incluso la plata son tóxicos, pero el níquel, zinc y cobalto son altamente tóxicos, ¿ok? Y estos están presentes en este tipo de estructuras que utilizamos en boca. Entonces acá, con este esquema, quiero mostrarles que, por ejemplo, para que vean, la primera imagen es lo que llaman un perno. ¿Qué es un perno? Es lo que tenemos que instalar muchas veces dentro de un diente que tiene tratamiento de conducto para reconstruir después el muñón, que viene siendo lo que se ve en la última imagen en color abajo a la derecha. Es decir, en metal se reconstruye con un perno dentro del diente para poder hacer este muñón, el cual después finalmente se le va a instalar una corona. ¿Y la corona qué es? Es lo que envuelve todo este diente, ¿sí? Y que en su interior, acá lo vamos a ver en esta segunda imagen, en su interior está hecho de metal y que luego se le pone porcelana encima para que estéticamente se vea como un diente natural. Entonces, en esta imagen a la derecha arriba, vemos cómo por fuera el diente se ve de color de diente y de forma natural, pero por dentro está hecho de metal. Y acá la principal cuestionante es, ¿qué pasa con ese metal que va a estar en contacto con la saliva, que va a estar en contacto con la encía, y el cual finalmente, dependiendo del tipo de metal, puede estar produciendo corrosión, efectivamente? Pues bien, hay estudios que muestran que en dientes que han recibido coronas, que tienen este tipo de reconstrucciones, encontramos signos de gingivitis, es decir, de inflamación de la encía, ¿sí? En un 23% de los casos estudiados, ¿sí? Enrojecimiento. Les dije que, recordemos, la encía se ve sana cuando esta está rosada, rosada claro, pero se ha visto que alrededor de las coronas de metal hay mayor tendencia al enrojecimiento, al sangramiento e incluso al aumento de tamaño de esa encía.
Y esto no tiene que ver con la higiene de la persona. Es decir, aun cuando mantiene una excelente higiene, se mantienen todos esos signos de respuesta de gingivitis. ¿Okay? Acá en esta imagen, que es bastante decidora por sí sola, esto es una rehabilitación en base a prótesis removible, es una prótesis de complementaciones, ¿verdad? Pero que está hecha con metal, y con un metal probablemente una aleación de tipo cromo cobalto molibdeno, que, o sea, es simplemente mirarla. En la imagen de la izquierda, la prótesis está puesta en boca, en la imagen de la derecha, sacamos la prótesis y vemos el enrojecimiento del tejido de la encía, del paladar, eh, pero que está enrojecida con la forma de la prótesis. O sea, aquí hay una reacción de contacto directo con ese material. Esto es, aquí hay directamente una reacción tisular en respuesta a ese tipo de material. ¿Okay? Otro material metálico que vamos a encontrar en boca también de alta controversia es el titanio. Eh, Más o menos en la década de los años 40, en Suecia, el doctor Beringer Branemark fue el quien descubrió que el titanio tiene esta capacidad de unirse, de adherirse firmemente al hueso, lo que él llamó osteointegración, y luego él ideó este concepto de crear implantes de titanio para permitir reponer dientes que faltan. Entonces, en esta imagen quiero que entendamos que el implante viene siendo esta especie como de perno o un tarugo que reemplaza la raíz del diente, ¿ok? Y que clásicamente ese perno, ese titanio, perdón, ese implante está hecho de titanio. Y a eso lo vamos a llamar titanio comercialmente puro, que es 99% titanio, ¿ok? Es un material bastante resistente a la corrosión, pero sí se oxida, ¿ok? Eh, Lamentablemente cuando está expuesto a flúor, a agua oxigenada o a un ambiente muy rico en minerales como la saliva, sí aumenta mucho más la corrosión, ¿ok? Y dependiendo de su composición también va a estar liberando partículas. Distinto este titanio del implante del perno en sí, de lo que reemplaza la raíz, a lo que es la aleación de titanio. Y acá, en esta imagen, para que nos entendamos, los implantes después tienen que recibir encima de ellos otro elemento que es el que va a permitir que se construya el diente. ¿Okay? Es decir, todo implante, toda reconstrucción con implante tiene dos partes. Una es este perno que reemplaza la raíz, pero luego sobre ese tengo que construir el diente. Eso es lo que llamamos la corona. Para construir esa corona necesitamos otro elemento metálico, generalmente metálico en lo clásico, y ese elemento metálico muchas veces está hecho de un tipo de aleación de titanio, que es distinto a de lo cual está compuesto el implante. La aleación de titanio tiene muchos otros elementos, es decir, puede tener, clásicamente tiene aluminio y tiene vanadio, ¿ok? Ese aluminio y el vanadio sí tienen efectos tóxicos mucho más estudiados. Y se ha visto que ante la corrosión, principalmente el vanadio y el aluminio van a ser liberados de estas aleaciones de titanio y van a estar acumulándose en los tejidos adyacentes, ¿ok? Si es que en vez de contener aluminio y vanadio, estuviéramos hablando de una composición con otros elementos, como por ejemplo circonio y niobio, que son otros tipos de metales, esta nueva mezcla reduce considerablemente la corrosión y reduce de esa manera considerablemente los efectos citotóxicos. Pero esto no es así en todas las marcas de implantes. Nosotros en Calevi, gracias también al incansable esfuerzo del doctor Uvilla, nosotros sí estamos utilizando implantes de titanio que son libres de vanadio y libres de aluminio, y como ya les explicaré un poquito más adelante, también utilizamos implantes cerámicos. ¿Ok? Entonces, se han visto en estudios que
en el hueso e incluso los vasos sanguíneos alrededor de los implantes, sí hay titanio. Es decir, hay una liberación de titanio, de partículas de titanio de ese hueso, y, perdón, de ese implante, y se va a estar acumulando en el hueso alrededor y en los tejidos. E incluso se ha encontrado en el hígado, en el vaso y en linfonodos del abdomen. ¿Ok? Así que no es cierto que el implante de titanio es totalmente inocuo. Libera partículas de titanio y que en estudios sí han demostrado presentar citotoxicidad. ¿Ok? Insisto, frente al uso de flúor, de ciertos tipos de ácido, ácido cítrico, ácido láctico, incluso las distintas soluciones con sal, que en el fondo estamos hablando de la saliva, de la formación del biofilm, de placa bacteriana, de mala higiene, va a aumentar la corrosión y eso va a estar liberando las partículas. ¿Ok? Entonces acá en esta imagen vemos un diente que fue rehabilitado con un implante. Pero si se fijan acá, esta zona que se ve gris en el centro, eso es que ya se ha ido recogiendo, ya ha ido bajando la posición de la encía. ¿Por qué? Por un lado, esto puede ocurrir por una mala planificación, es decir, por tal vez haber puesto un implante en un sitio donde había poca cantidad de hueso y con el paso del tiempo el pequeño hueso que había comienza a perderse debido a la sobrecarga y empieza a exponerse el metal del implante. Y eso es grave, porque significa que ese implante ahora va a retener placa bacteriana, va a oxidarse y a corroerse mucho más y de esa manera liberar partículas. Y acá tenemos el caso mucho más dramático de ese implante donde se ha producido una gran pérdida del hueso y recogimiento de la encía de manera de exponer gran parte del cuerpo del implante. Eso jamás debería estar expuesto a la boca. Eso es completamente una falla del tratamiento. En esta radiografía panorámica, acá podemos ver que por un lado tenemos implantes de titanio, tenemos las coronas sobre implantes, de aleaciones de titanio. Tenemos coronas sobre dientes, probablemente de una aleación de cromo y cobalto. Tenemos pernos colados, tenemos pernos preformados. Es decir, tenemos una amplia diversidad de metales en boca. Y esta es uno de los tipos de condiciones que permite justamente que se formen lo que les hablaba de la corrosión galvánica, es decir, estas verdaderas corrientes galvánicas por la presencia de diversos tipos de metales en la boca. ¿Sí? Entonces, ¿qué alternativas tenemos para poder ir solucionando todos estos temas que producen los metales? Bueno, una de las primeras opciones, y tal vez la más utilizada, son las resinas compuestas. Si ven acá en la imagen de la derecha, tenemos una restauración, un material de amalgama, ¿sí? Esto lo realicé en Clínica Calevi, en una paciente, y posteriormente, luego de haber hecho el retiro seguro de la amalgama con todos los protocolos que les hablaba el doctor Uvilla, gracias a que tenemos esta certificación SMART, finalmente fue reconstruido con un material de resina, que es un material que se fabrica en la misma sesión, es de color estético y está hecho en base a un tipo de plástico, una resina, ¿ok? ¿Hay controversia sobre el uso de la resina? Sí, dependiendo de las marcas, pueden tener flúor, pueden liberar BPA, el bisfenol A, que también se ha visto asociado a principalmente a desequilibrios y disrupciones hormonales por su efecto como senoestrógenos, y la citotoxicidad de algunos de los componentes propios de las resinas. ¿Ok? Si bien estos temas son controversiales, primero acá dos puntos para aclarar. Uno, incluso si tuviera niveles trazas de flúor, incluso si liberara niveles trazas de BPA, e incluso si tuviera alguno de estos componentes citotóxicos de las resinas, aún así sería considerablemente menos nocivo que tener una amalgama dental en boca. Eso es absolutamente incuestionable. Y ahora el otro punto, para nosotros, como que seguimos los conceptos de la odontología biológica,
Nosotros en Calebit sí estamos utilizando resinas libres de flúor, resinas libres de BPA y que no contienen estos monómeros y elementos citotóxicos. ¿Okay? Así que, por lo menos, en ese sentido, nosotros nos aseguramos de tratar de cumplir al máximo esos estándares. ¿Okay? Las resinas compuestas, entonces, luego tienen cierto límite en sus indicaciones, es decir, yo no puedo reconstruirlo todo con una resina, porque hay casos en los que hay que hacer grandes reconstrucciones, o de la totalidad del diente, o incluso de más del 50% del diente. Y ahí es donde las cerámicas entran en el juego, tanto como para hacer coronas, es decir, para reconstruir básicamente la totalidad del diente, todo lo que se ve, o incluso para hacer estas incrustaciones que ya son grandes bloques que reemplazan una porción amplia que se ha perdido del diente. ¿Sí? Esto generalmente se fabrica en laboratorio y luego esto tiene que ser pegado, cementado en el diente, pero son altamente estéticas, altamente duraderas y no liberan ningún tipo de partículas. ¿Okay? ¿Qué hacer en el caso de tener que reconstruir el perno del diente? Si vemos acá esta pequeña imagen arriba a la izquierda, es un poco el caso que les hablaba sobre el perno, sobre el muñón, lo que va dentro del dientecito, para luego poder hacer una corona. Eso es lo que nosotros llamamos un perno, ¿cierto? El muñón. Y clásicamente estos son de metal, pero también los podemos construir en base a materiales libres de metal, como lo hacemos en Calebit. Lo hacemos más bien en base a resinas compuestas también, en una combinación con fibra de vidrio, e incluso hoy en día existen pernos que son en base a cerámica, fibra de polietileno y otros materiales. Por sobre todo, totalmente libres de metales y con un mejor efecto estético también. ¿Okay? ¿Y qué pasa con los implantes? Recordando entonces, el implante como tal es este perno que reemplaza la raíz del diente. Esto es lo que va a estar en contacto con el hueso. Y sobre eso es que voy a construir el diente, la corona. Pues bien, el implante que clásicamente era de titanio, es de titanio. Es de titanio porque el titanio es lo que se adhiere, lo que se pega con el hueso. Se ha visto que existe otro material que también logra ese efecto de óseo-integración, de unión con el hueso. Y esa es la circonia. ¿Okay? La circonia es un tipo de cerámica que se ha logrado a partir del óxido de circonio, que es altamente biocompatible. Esto con pruebas en cultivos celulares e incluso en animales. Es altamente estético porque no tiene el color gris propio del metal. Tiene una muy, muy alta resistencia mecánica, es decir, realmente es considerado como un acero blanco y tiene una acción antimicrobiana y antifúngica, ¿ok? De tal manera que se puede utilizar como un material de prótesis, material de implante, se utiliza incluso como un material que guía, que promueve el crecimiento del hueso, como un material de restauración, de nanoreconstrucción. Entonces, realmente su versatilidad es tremenda, ¿ok? Si comparamos un poco lo que sería un implante cerámico, un implante de circonio, no de titanio, entendemos que el de circonia nunca se corroe, el de titanio tiene esta capacidad, esta potencialidad de corroerse en el tiempo, de tal manera que la circonia no va a generar esta reacción inmune, a diferencia del titanio que sí liberaría ciertos iones y partículas. La circonia es altamente resistente, ¿sí? Con una estética superior por la diferencia en el color. El titanio, en ciertas condiciones, si hay una mala planificación, sí va a producir un cambio de color en la encía. Y debido a que la circonia tiene toda esta otra propiedad más bien antimicrobiana, es más higiénico, a diferencia del titanio, que si es que se produce el recogimiento de la encía y se expone a la boca, ahí sí o sí van a crecer microorganismos siempre. ¿Okay? Entonces, ya un poco terminando toda esta jornada, ¿cuáles son nuestras recomendaciones finales? Siempre, a toda costa, retirar las restauraciones
de amalgamas dentales. El mercurio es una toxina y debe ser retirado. Esto está muy, muy comprobado y como ya les expuso el doctor Uvilla, es nuestra principal prioridad y creo que probablemente el 70% de mi trabajo en Calevit es retirar amalgamas de forma segura. ¿Okay? Además, reducir al máximo posible la diversidad de metales. Como ya les hablé, esta es la causa de la corrosión. Esto es el tema del galvanismo en boca, es una de las principales maneras de cómo los metales en boca van a estar afectando nuestra salud. En caso de necesitar reconstruir dientes, entonces, incrustaciones metálicas, puentes, coronas, prótesis removibles y todo lo que sea en base a metal, hay que evaluar, ir a buscar en qué condiciones están los tejidos blandos alrededor. ¿Está enrojecida la encía? ¿Sangra? ¿Hay cambios en los tejidos de la lengua, la mucosa, la del paladar? O incluso luego dentro de lo que es el contexto de la salud integral, ya se han hecho todos los cambios de estilo de vida y el paciente todavía mantiene ciertas condiciones de salud que no han logrado mejorar, puede que los metales en boca, que otros tipos de metales en boca estén jugando ahí una mala pasada. Para el caso de hacer restauraciones directas, preferir las resinas e idealmente libres de flúor, libres de BPA y sin los otros elementos citotóxicos. Preferir cerámicas o zirconias para reconstruir los dientes, como ya les mencioné. Si se van a usar implantes de titanio, buscar ojalá aquellos que certifiquen que no tengan vanadio. ¿Ok? Y como les mencioné, nosotros utilizamos esa marca. Pero dentro de lo posible, preferir siempre los implantes que sean cerámicos en base a zirconio. Pero antes de todo eso, y esto es tal vez donde más queremos hacer hincapié, hay que comenzar con las modificaciones de estilo de vida, de la verdadera salud integral. Es decir, entender que la boca y todas estas condiciones y presencias de metales pueden ser un factor más que esté sumándose a muchos otros en cuanto al deterioro que tenga la persona en su salud. Pero pensar que la amalgama sola o que esa corona o que esa tapadura metálica es la causa de la enfermedad del lupus, del Sjögren o de la artritis u otra condición, y que al sacar esa tapadura todo va a estar bien y que me voy a sanar, eso es un pensamiento incompleto. Y esa no es la mirada que nosotros queremos enseñar en Calevit. Esto tiene que ser integral. Necesitamos una guía, la guía de un médico que vea todos estos conceptos para personalizar al máximo el tratamiento de cada persona, que incluya la nutrición. Si no hay un cambio de nutrición, si no hay una alimentación que aporte las vitaminas liposolubles, que aporte grasa saturada, que aporte todos los micro y macronutrientes que necesita la persona y que reduzca toda la presencia de procesado y de carbohidratos innecesarios, la terapia no va a funcionar, no importa que saquemos todas las amalgamas. El uso de nutracéuticos de manera adecuada, incluso ese mismo médico determinará si es que ciertos tipos de fármacos de forma selectiva por un tiempo sean necesarios. Manejar el estrés, favorecer el descanso y la reparación e incorporar actividad física adecuada. Esto sería más bien una medicina integrativa del estilo de vida, que sume además mejorar las condiciones en boca. Muchas gracias.